siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Les doy una cordial bienvenida al programa Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar conversando sobre las encuestas políticas, qué son, por qué son importantes, cuáles son las principales o los principales errores que tienen, errores metodológicos, otros errores que son intencionales, de forma adrede, con el ánimo de tratar de manipular las decisiones de la población. En tal sentido, vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y vamos a continuar con más del programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar conversando con el magíster José Luis Contreras, analista económico. Y antes que nada, magíster José Luis, queremos agradecerle por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Siempre es un honor tenerlo con nosotros aquí en el programa. Un gusto, Alejandro, y gracias por traerme otra vez a tu programa. Muy bien, perfecto. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos mencionarle el perfil de nuestro entrevistado, quien es economista del London School of Economics en la Universidad de Londres, quien fue graduado con honores. Tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad de Adolfo Ibáñez y de igual manera tiene varios cursos de especialización, economía y finanzas. Entre de ellos se destaca uno de sus últimos cursos en criptomonedas en el MIT, Massachusetts Institute of Technology. De igual manera, dentro de su experiencia laboral ha trabajado en empresas multinacionales, Londres, Buenos Aires, Quito y La Paz. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia y Honduras, así como también catedrático en posgrado y escuelas de negocios, especialmente en la Universidad Católica Boliviana. Vamos a comenzar nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema importante, que son las encuestas políticas. Básicamente, Bolivia ya está entrando a un periodo preelectoral que es el 2025, en el cual van a haber elecciones a nivel general. Y queremos preguntarle a nuestro invitado ¿de dónde es que vienen las encuestas políticas? Y sobre todo una pregunta importante es ¿por qué las necesitamos? Bueno, básicamente la necesidad del hombre de tratar de interpretar el futuro o entenderlo y qué mejor anticiparlo viene desde la época de siempre, ¿sí? Entonces está en nuestro ADN siempre tratar de ver qué hay, qué puede ser que haya y cómo. Entonces viene de ese sentido de sobrevivencia que lo traemos como raza desde hace tantos años que estamos acá en la Tierra. Entonces, bueno, surge de ahí. Entonces, originalmente, ¿cómo viene esto? Originalmente en las culturas tradicionales era el hechicero, era el astrólogo, era el iluminado que interpretaba el futuro, ¿cierto? Decía, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y eso le daba sin duda un sentido de poder enorme porque era la persona que leía los tiempos, interpretaba los tiempos futuros, no el actual, sino los futuros. Entonces, viene de ahí y entonces específicamente las encuestas políticas empezaron en 1930 y tantos en Estados Unidos, donde
una persona de marketing muy conocida empezó a decir, Gallup empezó a decir, bueno, que como podemos determinar qué pasta dental compra la gente y por qué, y por qué les gusta este producto y no el otro, entonces podemos llevar esa misma tecnología, digamos, esa misma óptica a las encuestas políticas y preguntar a la gente si prefieren el candidato A, B, C, y en función de eso, en función de nuestra metodología, etcétera, etcétera, poder proyectar, poder indicar cuáles serían las posibilidades o cuál puede ser el escenario electoral a futuro, que gana uno, que gana el otro, que bueno, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, nace la futurología política en función de las encuestas que nos lleva al día de hoy, donde realmente la explosión de estas encuestas ha sido tal por la obvia razón de que la información es enorme, es gratis en gran parte, entonces todo el mundo interpreta esa información y las empaqueta como encuestas, ¿no? Perfecto. De hecho, por ejemplo, si mencionamos, se ha llevado incluso hasta el cine. Hay una película de Sandra Bullock, no sé si la ha visto, estimado, Sí, claro. Our Brand is Crisis, ¿no? En Sí, la sí. cual hace alusión básicamente en el tiempo cuando una firma americana asesoró, en teoría estaría representando al gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada por el contexto en que se explica. Y bueno, brinda una serie de estrategias en la cual la encuesta, como usted bien lo mencionaba, desde el marketing político, es una de las estrategias. Exacto. Entonces, perdón, ¿quiere comentarnos algo? Sí, sí, no, de hecho, si bien está la versión de Hollywood con Sandra Bullock, etcétera, está también el documental en HBO, Excelente, se muy llama buena. igual. Entonces, uno es documental filmado a medida que administraban la campaña de Sánchez de Lozada, y la otra es la versión de Hollywood. Ambas del mismo tema y ambas muy buenas, vale la pena verlos, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Que por cierto aprovechamos para saludarlo que usted se encuentra por esas tierras de Hollywood. Muy Así bien. es. Eh, Volviendo al punto, ¿cuáles son las experiencias recientes que tenemos en Bolivia en temas de encuestas políticas? Por ejemplo, si nos remontamos recientemente el 2019, el 2020, un poco viendo la memoria más corta, ¿no? Los periodos más recientes. Así ¿Cómo es. se plantearon estas encuestas políticas en su momento? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los resultados? ¿O qué nos puede explicar al respecto? Ya, ya. Lamentablemente, la crisis de las encuestas políticas empezó aproximadamente el 2014-15 en el mundo y definitivamente nos agarró en el 19 y el 20 en Bolivia. Veremos qué pasa el 25, pero por el momento la referencia al 19 y al 20 han sido, en mi opinión, malas, en el sentido de que eh, en ambos casos se llegaba a una segunda vuelta, y evidentemente el 19 no fue el caso, pero bueno, digamos que eso queda en la duda del fraude o no fraude, y bueno, todo lo que ocurrió entre esa elección. Entonces, concentrándonos en la última del 20, de octubre del 20, definitivamente ahí todas las encuestadoras daban una segunda vuelta. En algunos casos la diferencia entre Arce y Mesa era 5 puntos, 6, 7, 8, pero todos iban a una segunda vuelta y en la segunda vuelta ganaba Mesa, ¿no? Inclusive la última que se supo o que se sabe decía que Mesa ganaba a Arce en la primera vuelta por 2, 3 puntos, iban a la segunda, pero
favorito era Mesa, ¿no? Entonces, bueno, esa era es expectativa. Ahí están, lo pueden buscar en la web, es todas los anuncios de prensa, la cobertura que le dio la prensa a cada una de estas encuestas, y todas iban a segunda vuelta. Y en uno de los casos, Mesa en la primera salía en primer puesto, Arce en el segundo y ganaba Mesa en el segundo. Bueno, definitivamente no fue así. Creo que las cifras finales fueron 54-31, más o menos. Entonces, si bien el voto de Mesa fue más o menos calibrado en el orden de magnitud que daban las encuestas, en el caso de Arce el resultado final fue significativamente distinto, de 30 y tantos que le daban a 50 y tantos, o sea, un margen de error de 60%, ¿no? Ese punto es importante. Bueno, sabemos de que es muy difícil poder determinar qué pasó, por qué hay un margen de error del 60%. Es un error metodológico, es un error de que no se ha seguido correctamente el proceso de encuestas políticas, como debería hacerse en términos estadísticos. Por ahí son encuestas que son dirigidas, o potencialmente también por ahí hay resultados que no se esperaban, o la otra, inclusive como sucedió en el 2019, hay puntos suspensivos, ¿no?, sobre la calidad de los resultados y la transparencia. ¿Cuál es su punto de vista? O tal vez todas se pueden combinar. Obviamente estos son hipótesis porque es difícil comprobarlo. Claro. Bueno, yo creo que definitivamente hay un error metodológico que no tiene que ver con el método, digamos, pero tiene que ver con que la gente o no contesta o, o contesta mal, y al propósito da una información equivocada. Eso va por el lado de los encuestados, y por el lado de las encuestadoras probablemente su muestra está bastante desnivelada y no toma en cuenta una buena parte de gente que probablemente vote por el MAS. Entonces hay esas dos cosas. Ha cambiado el el encuestado, la actitud del encuestado es distinta, y por el otro lado, la foto de la muestra o la muestra no es necesariamente representativa de quienes votan y la ponderación de ese voto. De ahí que específicamente en el lado del MAS se ve una diferencia significativa. Y eso no es solo, los más cínicos entre nosotros dirán es el fraude y no sé qué, no sé cuánto, que lo dejo ahí. Pero eso ocurre también, y ha ocurrido también con Trump. Con Trump, encuesta del 16, encuesta del 20 y ahora la última del 24, definitivamente las encuestas no estaban reflejando el voto real, porque la gente no quería decir que iba a votar por Trump por vergüenza, no quería decir por la razón que fuera, no importa. Al final del día, las encuestas más sofisticadas, las de Estados Unidos, demostraron que hay una reticencia del encuestado de decir lo que realmente piensa, o directamente no la tiene clara y decide en los últimos 5 minutos o en el cuarto oscuro, ¿no? Eso todavía no se sabe. Entonces es un fenómeno que ha tocado a vivir a Bolivia, en el caso de Arce, el 20, y en el caso de Trump hace ya 3 elecciones, ¿no? Hagamos un énfasis en lo último que nos acaba de mencionar, que es las elecciones recientes en Estados Unidos comparando con Bolivia. Por ejemplo, yo me recuerdo de que antes de las elecciones
bueno, podemos situar diferentes momentos, pero estaba bastante reñido, ¿no? En el sentido de que habían encuestas que mencionaba que la candidata demócrata iba a tener un 51%, otro que Donald Trump iba a tener 49%, 50-50, 51-49. Estaba, digamos, como decía Gonzalo Sánchez de Lozada, 50-50. ¿Y cuál fue el margen? Donald Trump ganó, obviamente usted nos menciona de que ahí por ahí hubo una intención de voto oculta o indecisos que a la hora de la verdad obviamente decidieron su voto. Pero el margen de error fue bastante. Usted hace un momento nos mencionaba en el caso de Bolivia 60%. 60%. ¿Cómo Sí, comparamos esos márgenes de errores en países como es Estados Unidos en comparación con Bolivia? claro, el margen de error en Estados Unidos el 2024, hace semanas creo que fue la elección, definitivamente fue mucho más bajo, pero no deja de ser un error, ¿sí? Entonces, estaban que iba a ser una elección muy cercana, estaban que iba a ser 50-50 y hasta el último día no se sabía, pero Trump ganó no solamente el voto popular, sino en los 7 estados que eran críticos para, para tener los votos del colegio electoral. Entonces, de 7 ganó 7 y obviamente el voto nacional que nadie tenía en mente. Entonces, justamente hay un informe de la Universidad de UCLA donde analizan encuestas de los últimos 15 años, creo, en Estados Unidos y realmente pretenden ver cuál es en 12, 13 años, tratar de ver cuál es la diferencia y aproximadamente 60% de las encuestas están bien, 40% están mal, que es un margen enorme, ¿no? Entonces, literalmente, claro, se pagan fortunas para que se hagan estas encuestas, pero al final del día no logran sacar la foto adecuadamente, lo que me lleva a creer que no necesariamente puede ser un error metodológico, pero el que ha cambiado es el sujeto de que responde a estas cosas definitivamente lo hace mal, perdón, no mal, lo hace, dice una cosa y hace otra, o directamente no sabe. Y a nadie nos gusta que nos pregunten algo y estemos en el no sé. Entonces, ante que tenemos que decir algo y decir, bueno, voy a votar por A o por B, lo que fuera. Ha cambiado la forma de la reacción y la actitud, mejor dicho, del encuestado respecto a cuando lo llaman. Es otro tema, ha habido un cambio significativo, si bien antes una buena parte eran encuestas presenciales, hoy por hoy son por teléfono, por un tema de costo. Eh, es un tema por teléfono y ni qué decir de las online, ¿no? Que ahí todo el mundo se puede votar por todo lado y al final uno nunca sabe cuál es la muestra que uno tiene. Hemos visto en los últimos meses en Bolivia encuestas con Monkey Surveys, que es un software muy básico online a hacer encuestas. No quiere decir que están mal. Quiero creer que el resultado que dan y arrojan es el real. Lo que está, entre comillas, mal es la actitud de la persona que es encuestada, que tiene que ver un poco con el tema de la muestra. Me da la impresión que el método de encuestas ya está pasé, ya fue, no es la herramienta adecuada para medir exactamente cómo se siente el público, ¿no? Entonces se sigue utilizando una herramienta que probablemente fue buena y
reconocida, etcétera, etcétera, en años previos, pero porque ha habido un cambio en la forma en que la gente reacciona a las encuestas, en mi opinión, ya está un poco rancia, ya no es tan útil y hay que empezar a buscar otras que sepan acertar más en el la verdadera intención de voto, ¿no? Perfecto. Bueno, hay diferencias significativas pese a que hay un gran error. Usted nos mencionaba en el caso de Estados Unidos, 60% está bien, es acertado, 40% es error, pero en Bolivia es al revés, ¿no? 40% está bien, 60% es el error. Queremos mencionarle si es comparable, bueno, obviamente hemos comparado Bolivia con Estados Unidos en encuestas políticas, y si vemos otros países de la región, ¿tenemos alguna información, por ejemplo, cómo serían, si son tan diferentes de nuestro país, otras encuestas políticas, Argentina, Chile, Uruguay? En Uruguay recientemente han existido elecciones, en Brasil o en otros países de la región. O No, de hecho, si el, comparamos economías desarrolladas, economías en vías de desarrollo. sí, sí. No, de hecho, como decía antes, el síntoma es el mismo. En Argentina el año pasado nadie creía que Milei iba a ir a la segunda vuelta y ganar en la segunda vuelta de la forma que lo hizo. Igual, las encuestas estuvieron mal y todo el mundo se llevó la sorpresa de Milei. En Perú fue exactamente lo mismo, en Chile, bueno, en Brasil hubo errores significativos y yendo del otro lado del océano, en Europa, en España, por ejemplo, se creía que el PP iba a retomar la presidencia de gobierno, pero el PSOE pudo mantener su liderazgo por un lado, por otro lado, el mismo tema en las elecciones en Francia, el 2024, cuando se creía que Le Pen iba a vencer a Macron. Y esto fue en julio del 24 de este año, ¿no? Y no fue el caso, pudo defender Macron. Y últimamente, bueno, la de Georgia, el país de Georgia, donde el frente de Georgia tenía una expectativa de votos 40% y ahora acabó con un 50 y tantos. Y el otro que, bueno, nos sorprendió a todos es el tema de Brexit en el 2016 en Reino Unido, donde se creía que iba a ser, que iba a ganar el no, y llegado el caso ganó el sí por un margen relativamente amplio, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. Es un tema metodológico y que todavía no entiende o no se ha logrado adaptar a cómo responden los encuestados por el cambio que hubo sin duda en todo el tema de cómo agarramos y cómo procesamos información, ¿no? Perfecto, estimado magíster. Nos han mencionado ampliamente cuáles son las posibles causas desde una perspectiva metodológica por el cual las encuestas no aciertan en sus predicciones, mencionando de malas respuestas, desde sesgo de la muestra, problemas de instrumentos. Esto se resume, como usted bien claramente lo ha mencionado, en temas metodológicos. Todo eso es si lo vemos desde una manera no intencionada. Ahora también hay encuestas que tienen errores porque posiblemente tienen alguna intención. Queremos preguntarle en tal sentido si las encuestas desde su perspectiva tratan de manipular cuál es la percepción que tienen los candidatos o tal vez inclinar hacia una intención de voto. No, de hecho,
De hecho, ese es, digamos, la parte técnica, ya lo decía el tema de la muestra y el tema de cómo responde el encuestado. Es un problema. Y el otro problema del otro lado, digamos, es el tema de cómo se usa esa encuesta, para qué se usa y el rol de la prensa, ¿no? Que el rol de la prensa es una forma en la cual le da credibilidad a las encuestas y los partidos y las encuestadoras utilizan eso para ayudarnos a entender que puede ser que gane tal. Entonces, yo si fuera el caso, si me entero que dice que puede ser que gane tal, entonces y estoy en contra de él, entonces yo me vuelvo un pequeño activista para que no gane tal, porque ya la veo cerca, la veo con una posibilidad de que tal gane y el mío no, digamos, ¿no? Entonces yo me radicalizo y empiezo a hacer campaña para el otro para que gane el mío, digamos, y no el otro. Y ahí está el papel de la prensa, que en mi opinión sabe mucho y conoce poco, en el sentido que tiene toda la información de que el 32% no sé qué y el 27% no sé cuánto y el margen de error y la muestra y cuánta gente fue, pero interpretan mal el tema al punto que son parte de la confusión que los propios partidos se la juegan a esas, les dan encuestas mal hechas o tendenciosas, no diremos mal hechas, y la prensa directamente las reparte y las usa para fines no de una de medida de la expectativa de votos, sino para que quien hizo la encuesta realmente quiere, para que se muestre que su candidato está mejor, está peor, o su fuerza está en la ciudad tal o en la ciudad cual, ¿no? Las últimas encuestas que hemos visto son así, en mi opinión, tendenciosas, incluyendo la de, teóricamente, la mejor encuesta que se hizo y que se va a hacer, etcétera, etcétera, la de Claure, que, bueno, tiene sus serias limitaciones, en mi opinión, que no se dijo cuáles eran directamente. Se dijo, la encuesta de Claure dice A, B, C, lo que fuera, se sacaron conclusiones de un trabajo que no me cabe duda que está bien hecho, pero todavía le falta un hervor, porque cuando tú tienes una encuesta que el 21% de la gente responde no sé y no sabe, listo, no sabe, entonces esa encuesta no sirve porque hay 21% que no sabe. Entonces, salió mal la foto. Habrá que sacar una nueva foto de una manera distinta para que ese no saben baje y se animen a darle el voto a uno u otro. Bueno, y ni qué decir del tema que fue hecho directamente con nombre y apellido, en el sentido que lo ponen al candidato Morales cuando no puede ser, no es, etcétera, etcétera. Entonces, me- metodológicamente es tendenciosa, porque la pregunta tiene que ser, si las elecciones fueran mañana, ¿a quién le da el voto? Sin nombre, sin nada. Y yo puedo decir X, tú puedes decir Z, y cada cual que diga el que se le ocurre. Pero si yo ya te doy una lista corta de nombres, bueno, digamos que tendenciosamente estoy tratando de que tú en el ejemplo, te decidas por uno u otro, ¿no? Perfecto, Magíster. Nos queda claro de que en esta segunda explicación de por qué las encuestas fallan, obviamente desde una perspectiva tendenciosa, con el ánimo de polarizar, de buscar
una manipulación en la decisión de los electores hacia un candidato en particular o en esa polarización hacia dos opciones al menos, ¿no? En hacer pensar a los votantes de que votando tal vez por un tercer candidato podría ser como una especie de desperdiciar el voto y que el votante debe repensar en una o en otra opción, usualmente opciones antagónicas, ¿no? En ese sentido, y dada esta intencionalidad tendenciosa, digámoslo así, de las encuestas políticas, le queremos preguntar cómo sería posible corregir estas encuestas o tal vez corregir su interpretación, el rol que juega la prensa y los medios de comunicación en difusión de estas encuestas con intenciones tendenciosas. Yo creo que, por ejemplo, en la encuesta de Claure, más allá de que no me cabe duda, lo vuelvo a decir, que está bien hecha, tiene que ver con la presentación. Entonces, el que presenta la encuesta es Claure, lo cual es el dueño y tiene todo el derecho de hacerlo, pero como nos he dicho posteriormente, él presentó un cuadro que después lo cambia y saca otro cuadro porque había un error, ¿no? Entonces, el que compra la encuesta tiene todo el derecho de presentarlo, pero lo tiene que presentar íntegro, ¿cierto? Es como viene de la empresa encuestadora. Es un poco como que si yo me saco un análisis de sangre y quiero demostrarte los resultados, te lo tengo que mostrar en papel de el laboratorio que lo hizo con la firma del doctor. Yo no puedo meter mi uña en ese, es poco serio, como lo ha hecho Claure, meter la uña en ese informe y hacer un cambio que no sé qué, que le puse, que me equivoqué, que Camacho en Cochabamba, entonces, si yo me saco un análisis de sangre para probar lo que fuera, lo tengo que presentar tal cual sale sin tocar un pelo, ¿no? En cambio, ya lo decíamos antes en el tema de Claure, sale el informe de la empresa, él lo maneja, por no decir manipula, se equivoca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces creo que tiene que yo creo que la prensa, si algún día se anima y quiere, debería mejor entender el método, la forma y ser ellos que son los fiscalizadores de esto para realmente cuando salgan estas encuestas tener criterio y decir, acá falta, acá no suma, y no la voy a presentar o no la voy a divulgar porque me estoy dando cuenta que es un mamarracho o es tendenciosa o lo que fuera. E ir y decir, la encuesta tal y cual nos fue presentada, pero no la vamos a divulgar porque tiene errores y o no sé qué, no sé cuánto. Tener esa disciplina para que el público pueda descansar en la prensa como un árbitro de buena fe que puede dar fe de lo bien que está hecho eso o en su defecto los errores. Lo que ocurre es que salen las encuestas y la prensa por rating o por tener algo que decir esa tarde o esa noche, las pasan con bombos y platillos, que gana este, que gana el otro, que no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y al final del día alimentan una burbuja que no es sano ni para el público, que probablemente acabe más confundido porque sale una, sale otra, etcétera, 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 y no beneficia a la mejor toma de decisión en función de conocimiento respecto a la alternativa A, B o la que fuera, ¿no? Perdón. Desde esta perspectiva, en la línea que usted plantea,
el rol, por ejemplo, de la prensa es tener una perspectiva más crítica, más evaluativa en términos de la calidad y sobre todo de la veracidad de la información, cómo fue levantada y cómo fue analizada y tratada. Si este es un rol de la prensa, ¿existe alguna normativa del Tribunal Supremo Electoral para el tema del tratamiento de las encuestas, en temas de difusión de información, análisis, interpretación? Sí, de hecho hay, pero como muchas cosas, nadie na- nadie le pega bola o muy pocos. De hecho, hay una normativa bastante extensa, 25 páginas creo que son, respecto a quién puede hacer encuestas. Hay que registrarse, hay que hacer todo el trámite, por un lado ante el TSE, y para divulgar una encuesta hay que mandar la base técnica a la TCE para que ellos vean en su mejor y buen criterio si es bueno o malo, le falta, le sobra, etcétera, etcétera. Y una vez que se hace, hay que volver a enviar los resultados de esa encuesta para que el TCE vea que efectivamente, en función del trabajo que se hizo, está bien y todo cuadra y todo está bien. Es una metodología eh, eh, kaf- kafkiana, porque hay que hacer un trámite, hay que registrarse, después hay que registrar la encuesta, después hay que validar los resultados y para el tiempo que salga probablemente y ya se, y ya se pasó la ocasión, ¿cierto? Entonces es bizantina, nadie lo cumple, que yo sepa, probablemente. De hecho, todas las encuestas que estamos viendo deberían ser no ilegales, pero sí no aprobadas por el TCE porque todavía no empezó el calendario electoral. El que baja la bandera para el calendario electoral de elecciones presidenciales es el TCE y solo se puede hacer encuestas presidenciales a partir de ahí. Pero bueno, de hecho, todo el mundo las hace, hemos visto, las hemos criticado, nos ha sorprendido, etcétera, etcétera, y nadie que yo sepa se opone a eso y el TCE tampoco está en el tema y no hace nada. Entonces, en resumen, sí existe una reglamentación bizantina que nadie cumple y más o menos ahí está, como tantas otras cosas, ¿no? Está en papeles, pero en la práctica no tiene ninguna validez. Muchísimas gracias, estimado magíster José Luis. Queremos agradecerle por haber brindado su tiempo y su perspectiva. Y para cerrar nuestra entrevista tenemos una última pregunta. Queremos preguntarle si fuera posible, por ejemplo, llevar a cabo una elección. 2025 tenemos elecciones generales en Bolivia sin encuesta. ¿Es posible esto? De hecho, sí, acabamos de tener una elección, la del eh, judiciales, donde nadie sabe quiénes eran los candidatos, nadie sabe qué decían o qué dicen, y mucho menos cuál era el preferido, etcétera, etcétera. Entonces, que se puede, pero en mi opinión tiene poca validez justamente porque el voto no es informado, el voto es total y absolutamente caprichoso, por un lado. Entonces, de lo que se trata es, en mi opinión, que los políticos sigan haciendo lo que hacen, que es tratar de buscar nuestras preferencias, tener conciencia que una de las formas que hacen eso es sacando encuestas mal hechas que los beneficia a ellos y no creamos todo lo que nos dicen ellos en tema de encuestas y en otros más. Y de la misma forma, probablemente, como decía antes, la prensa debería tener la disciplina y la seriedad de ser un filtro.
Lamentablemente no fue el caso y no creo que sea el caso porque definitivamente para ellos un hito en el calendario electoral que cada 2, 3, 4, 5 días saquen encuestas acá y encuestas acá y contratan expertos para opinar de ellos y todo el mundo arman una noticia de algo que en el mejor de los casos tiene todas sus fallas, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, ¿es posible? Sí, es, pero ahí está el tema de poca credibilidad. La otra es estar donde estamos, que también tiene poca credibilidad por todos los problemas que dijimos, pero me anoto a la segunda alternativa, donde cada cual puede sacar sus conclusiones, difundir en la medida que pueda por qué la encuesta tal o la encuesta cual está bien o está mal y qué es lo que dice, ¿no? Interesante punto de vista. Sí, efectivamente ha existido recientemente en Bolivia elecciones judiciales y ni siquiera nos dimos cuenta. Y eso que han sido recientemente, como mencionaba. No hay información, ¿no? Y ese es uno de los aspectos negativos cuando la población no conoce al candidato, no conoce las encuestas. Queremos agradecerle nuevamente, Magíster José Luis Contreras, por habernos brindado su tiempo, su perspectiva y desde luego la invitación está realizada para realizar otra entrevista en un futuro cercano. Claro que sí, con el mayor gusto, te agradezco. Esta fue nuestra entrevista principal del día de hoy, conversando con el magíster José Luis Contreras en temas de encuestas políticas. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la temática relacionada con las encuestas políticas. Las encuestas políticas comenzaron en 1999 en Estados Unidos y desde ahí han funcionado como una especie de marketing político para los diversos candidatos, especialmente a la presidencia, como también en otras elecciones subinternas o elecciones ya sea de alcaldes, de gobernadores y a nivel subnacional. Si consideramos las últimas encuestas, las últimas elecciones en Bolivia a nivel presidencial, 2019-2020, hubo un error del 60%. Se determinó, por ejemplo, que iba a haber una segunda vuelta y no la hubo. Se determinó que el candidato que salía como segundo en segunda vuelta iba a ser primero y lógicamente los resultados fueron totalmente lejos de lo esperado. ¿Y por qué sucede esto? Podemos mencionarlo desde dos puntos de vista. Uno, porque hay problemas metodológicos en el sentido de que hay malas respuestas. Las personas que contestan las encuestas no están diciendo la verdad por quién intentan votar. En segundo lugar, hay un sesgo de la muestra. Usualmente se consideran, por ejemplo, votantes urbanos, omitiendo lo que son votantes rurales. Los instrumentos no son los adecuados y desde una segunda perspectiva, por otra parte, también hay encuestas que son dirigidas, malintencionadas, que lo único que pretenden es buscar un posicionamiento de algún candidato o polarizar, y el motivo principal es manipular las decisiones de los electores. Fundamentalmente esto se puede corregir a través de transparencia de la información, transparencia en la metodología en cual fue realizada la encuesta. Por otra parte, el rol de la prensa es bastante importante, evaluando la calidad, la confiabilidad y la veracidad en la cual se desarrolló la encuesta política. Y fundamentalmente también hay un rol importante que el Tribunal Supremo Electoral tiene la normativa para poder
fiscalizar, para poder supervisar los resultados y las metodologías de la encuesta. Sin embargo, nadie le da importancia, ¿no? Por lo tanto, es importante que se cumpla ese rigor metodológico y de calidad de las encuestas. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.